Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes en Diálogo, un podcast creado por los estudiantes de la carrera de Periodismo Profesional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este trabajo está realizado para el curso de Prácticas Periodísticas 2 del sexto semestre. En este episodio abordaremos una temática que sucede sobre todo en los cambios de gobierno, que es que los índices de violencia aumentan cuando sucede este proceso. Es por ello que vamos a evaluar con un experto por qué sucede esto. El experto es en temas de seguridad y política. Para comenzar, vamos con Jairo Chiquín, quien nos hará una comparativa del aumento de violencia en el gobierno anterior en comparación con el actual. Vamos con la comunicación. Los datos son contundentes. Durante el gobierno de Alejandro Yamatei, Guatemala experimentó un 20% de aumento en los delitos violentos, llegando así a cifras alarmantes, a 4.200 homicidios en 2022. En contraste con el gobierno de Bernardo Arévalo, que asumió en enero de 2024, ha implementado políticas de prevención y reintegración social, lo que ha llevado a una reducción notable en los delitos violentos en sus primeros meses. Desde el inicio de su mandato, el presidente Arévalo ha enfatizado la importancia de abordar las causas estructurales de la violencia. Hasta ahora, los informes indican que, en los primeros 6 meses de su gobierno, los homicidios han disminuido un 15%, con proyecciones que podrían estabilizar aún más la situación. Para entender mejor el impacto de estas políticas en la seguridad del país, conversamos con el licenciado Mario Polanco, director del Grupo Apoyo Mutuo, GAM, una organización que ha monitoreado y denunciado las violaciones a los derechos humanos y los índices de violencia en Guatemala desde hace décadas. En realidad, durante la administración de Yamatei no hubo una política pública en materia de seguridad. Creo que fue un gobierno, junto con el de Jimmy Morales, en el que ni uno solo de los que dirigieron la cartera de gobernación se preocupó por impulsar ninguna política en este sentido. Lo que sí hicieron fue aprovecharse de los resultados, de los frutos, por así decirlo, de las políticas públicas en materia de seguridad, que fueron estructuradas y puestas en práctica por parte del gobierno del Partido Patriota. Porque hay que reconocer que, aunque se ha instrumentalizado al Ministerio de Gobernación, ese gobierno ha sido tan duramente cuestionado, la realidad es que es el gobierno que más contribuyó a que descendiera el índice de criminalidad en el país. Y es tan positivo que se sigue viendo todavía hasta la actualidad. Fue desde 2012, cuando se inició ese proceso de descenso en el número de actos de violencia, y se ha mantenido hasta el día de hoy, porque durante todo este periodo no se han implementado políticas en materia de seguridad, incluyendo el gobierno actual. Tampoco es que el ministro actual haya organizado o estructurado alguna política en este sentido. Los informes indican que el 70% de los homicidios en Guatemala son productos de conflictos entre pandillas y organizaciones criminales. A medida que el gobierno de Arévalo refuerza la corporación de la sociedad civil y busca fortalecer la confianza entre las comunidades y la policía, los datos sugieren una tendencia positiva. La reducción de los índices de violencia es un desafío constante en Guatemala. La comparación entre esos gobiernos demuestra que, aunque los resultados son prometedores, es esencial mantener la vigilancia y el compromiso para una verdadera transformación en la seguridad de nuestro país. Estaremos atentos a cómo evolucionan esas políticas en el futuro. Muchas gracias por la información, pero también es importante saber qué plan o qué utilizan las autoridades para enfrentar este fenómeno. Vamos con Nayeli Quité para ampliar la información. Este año se realizó el cambio de gobierno. Por ello es que se tenía estimado que la violencia aumentara, como en ocasiones anteriores lo había realizado. Con este proceso, las autoridades realizan acciones extraordinarias para poder evitar esta problemática. Se estima que este aumento de violencia se realiza en los primeros 100 días del cambio de gobierno, dado que muchos grupos criminales desean mostrar el poder que tienen. Sin embargo, pasado ya 9 meses del 2024, la violencia continúa, por lo que recientemente el gobierno implementó operativos conjuntos entre la PNC y el Ejército para enfrentar el aumento de violencia, donde Bernardo Arévalo
brindó declaraciones al respecto durante una conferencia de prensa. Lo que se está haciendo es solicitándole al Ministerio de la Defensa que contribuya con elementos para acompañar a las fuerzas de seguridad en las tareas de seguridad ciudadana que están desarrollando. De hecho, lo que tenemos, si usted sabe, lo que estamos haciendo ahorita es siguiendo una estrategia para mantener un mayor número de presencia policial en el territorio, especialmente en zonas afectadas. En realidad, lo que estamos viendo ahora es que hay una serie de crímenes particularmente violentos y gráficos que son cometidos muchas veces por pandillas en ciertas zonas, que son los que están generando esa sensación de inseguridad en la que viven las familias guatemaltecas. Por eso nosotros estamos reaccionando de esta manera para lograr que con estos métodos y con una mayor profesionalización vaya bajando la incidencia. A pesar de que las autoridades han realizado medidas para combatir la violencia, esta no se ha podido erradicar por completo. Excelente información, pero también es importante saber qué piensa la población al respecto. Lesbia Castañeda nos tiene estos datos. Buenos días a todos. Nos encontramos en un momento clave para Guatemala, donde la inseguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones para la ciudadanía. Bajo la nueva administración, las expectativas serán altas, pero realmente han cambiado las cosas. Hoy escucharemos de primera mano cómo percibe la población los esfuerzos del gobierno para mejorar la seguridad en el país. Bueno, pues definitivamente, pues aquí en Guatemala la seguridad está bastante bien limitada y se necesita más que todo unión para todos para combatir la delincuencia que impera en toda Guatemala. Específicamente aquí en la capital y en áreas urbanas como Misco, Villanueva, Amatitlán. También en los departamentos, también el nivel de inseguridad ha subido bastante. Un ejemplo, Guanacazape, Escuintla, Morales y Zavala. Pues fíjense que como la seguridad años anteriores había estado muy difícil la situación, ¿verdad? Con todo lo que pasaba, desde en las calles, donde fuera. Pero hoy hemos visto que el ministro ha salido hablando. Vamos a ver si que de veras cumple, porque necesitamos que cumpla para que eso desaparezca también, ¿verdad? Y día tras día mejoremos, como en muchos años anteriores eran mejores. Yo soy del 60 y en el 80 yo vivía muy bien, con 5 centavos en las camionetas. No nos pasaba nada. Queda claro que la inseguridad sigue siendo un tema pendiente para el actual gobierno. Con una ciudadanía que espera soluciones más efectivas, seguiremos atentos a cómo evoluciona la situación y sobre todo cómo impacta las próximas decisiones en la vida cotidiana de los guatemaltecos. Para Mentes en Diálogo, informó Lesbia Castañeda. Muy bien, entonces llega el momento en el que presentamos a nuestro invitado especial, el experto en seguridad. Nos comunicaremos en una videollamada con él a continuación. Nos conectamos entonces con el invitado de este episodio, Rodrigo Frese. Bienvenido, gracias por asistir al programa. Cuéntanos un poco de tu persona. Gracias por haberme invitado en este programa tan importante. Bueno, mi nombre es Rodrigo Frese, soy licenciado en Ciencia Política, tengo una maestría en Políticas Públicas y a lo largo de mi carrera me he desempeñado tanto como asesor, como analista en temas de seguridad, narcotráfico, pandillas, y pues también últimamente he trabajado en tema de comunicación política para ciertos partidos políticos. Pero gracias por tenerme este día aquí. Excelente. En este episodio estamos hablando del aumento de violencia en los cambios de gobierno, por lo que quisiera comenzar preguntándote por qué crees que sucede este fenómeno, que durante los cambios de gobierno aumenta la violencia. Bueno, este fenómeno, déjame decirte que está bastante muy bien estudiado, bastante muy bien comprendido, y se debe a que todos los grupos criminales tienen ya ciertos pactos con policías, con comisarios, con sargentos, con diferente gente de los ministerios de gobernación, diferentes
otras pues instituciones que dan seguridad. Al haber un cambio de gobierno, se cambian ciertas cabezas y ciertos liderazgos dentro de las instituciones políticas. ¿Qué hace que pase? Hace que los grupos de narcotraficantes, los grupos que se dedican a extorsiones, los grupos que, pues ahí sí que las pandillas, ¿verdad? Los mareros, busquen presionar y ver cómo se va a comportar este gobierno y por dónde o quiénes van a ser los eslabones más débiles, ¿verdad? Para poder corromper. Siempre que pasa vemos un aumento, una ola, ¿verdad? También los grupos criminales aprovechan a hacer esto y limpian sus propias bases, por así decirlo, ¿verdad? De los que tienen ellos mismos dudas, que han trabajado con policías o los han estado, pues, como dirían ellos, quemando, ¿verdad? O diciendo qué mal están haciendo, pues aprovechan a eliminar estos enemigos y así a ver cómo va a manejar el tema la seguridad, la policía, el Ministerio Público y las diferentes agencias de investigación criminal que tenemos en Guatemala. Muy bien. Y nosotros como población, ¿cómo podríamos identificar que los hechos delictivos se deben al cambio de gobierno y no son cotidianos, por así decirlo? Mira, como población tenemos que estar atento a las imágenes que dejan estas personas, porque ellos muchas veces cuando están tratando de buscar la atención del gobierno o buscar la atención de las pandillas contrarias, dejan mensajes. Normalmente son estos cuerpos que aparecen mutilados, golpeados y descuartizados, ¿verdad? Porque esos son los mensajes que ellos no le quieren dar a la población, sino eso se los están dando al investigador, se lo están dando al detective, se lo están dando a la pandilla contraria o al grupo criminal contrario. Les están diciendo, miren, si ingresan a mi área, esto les va a pasar, ¿verdad? Esta gente que está con ustedes o que yo tengo duda que me está pues fallando, miren lo que les pasó, ¿verdad? O sea, no me jueguen mal. Esas son los homicidios y los asesinatos que como población debemos de entender no van dirigidos a nosotros. Cuando son asesinatos de la persona que tiene una tienda, de la persona que tiene un pequeño puesto de jugo de naranja en la calle, una zapatería, micro negocios, por así decirlo, ¿verdad? Como se usa ese término, ahí sí son temas estrictamente en contra de la población, ¿verdad? Porque están afectando a gente trabajadora, gente que no tiene nada que ver con el tema de la violencia y las pandillas, y pues a ellos está siendo dirigido ese ataque. Ahí, eso es donde en verdad debería de estar actuando la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y las demás fuerzas de seguridad. Muy bien, y ante el cambio de gobierno, este nuevo gobierno, ¿cómo evalúa la capacidad que tiene para combatir estos hechos delictivos? Pues a título muy personal, yo te diría que están a un 5 de 10. Creo que el ministro de Gobernación se ha perdido un poco, ¿verdad? En el tema del problema que él tiene en el Congreso con una diputada. En las interpelaciones, creo que él ha aprovechado a hacer un poco de farándula de esto, ¿verdad? Y se ha desviado un poco su interés, creo yo, y me he dado cuenta, y creo yo que nos hemos dado cuenta que han habido homicidios y ha habido un leve incremento en ciertas áreas donde hay desatención, ¿verdad? Creo yo, y la verdad yo siempre lo digo, la Policía Nacional Civil, por medio de la DIGICI, por medio de las entidades que hacen inteligencia criminal e investigan a los criminales, saben muy bien dónde están los reductos con mayores mareros, con mayores extorsionistas, sicarios y todo eso, ¿verdad? Entonces, también creo yo que sería momento ideal si el gobierno quiere lavarse un poco la cara, ¿verdad? De esta gestión que ha hecho un poquito caótica estos primeros 9 meses, estaría más que perfecto atrapar o desintegrar bastantes de estas clicas peligrosas. A mi propia percepción, como te lo dije al principio, 5 de 10 es la calificación que le doy al actual ministro y gobierno en el tema de manejo de seguridad. Muy bien. ¿Y cree que durante estos cambios de gobierno el candidato hace que la gravedad de la violencia cambie? No, creo que no, realmente creo que no es el candidato electo o el saliente que creo yo que afecte o que haga que la violencia suba o baje.
Yo, como te decía, es más bien a mandos medios y mandos más bajos de la Policía Nacional Civil, del Ejército y de diferentes instituciones donde los mareros, donde los grupos criminales tienen sus, ¿qué te podría decir? Como sus allegados, ¿verdad? Entonces ellos ahí es donde buscan incidir, ahí es donde buscan intimidar para que no se les investigue, para que puedan mover la droga tranquilos, para que puedan mover el tráfico de personas tranquilos, ¿verdad? O puedan mover, o puedan tener sus calles tranquilas con el tema de la prostitución, o sea, diferentes movimientos que utilizan los grupos criminales, pues a ellos les interesa, ¿verdad? Entonces les interesa, creo yo, ver hasta dónde ellos pueden ahí sí que trabajar, ¿verdad? Si eso se puede llamar trabajar e incidir en la opinión pública, pero realmente es poco, es muy poco lo que un presidente, y te lo puedo confirmar así muy fácil, puede hacer en el tema de la seguridad, porque el presidente no está en el campo, ¿verdad? El presidente nunca está en el campo, el presidente toma decisiones y para eso pues hay un círculo de instituciones y un círculo de asesores especialistas en temas de seguridad que le dicen al presidente, miren, por esta ruta vamos, por esta ruta tenemos que tal vez no ir y si hacemos esto, aquí puede que nos explote. Creo yo que ahí está el problema, en los asesores y en las cabezas de los ministerios en temas de seguridad. Muy bien, y siendo este el caso, entonces es posible que exista algún tipo de personas en específico que sean vulnerables ante este cambio de gobierno. Claro que sí, eso es algo que pues creo yo que más que todo lo hemos ya observado y es lo tenemos que decir así, son las microempresas, las medianas empresas, ¿verdad? La gente clase media, clase baja, las que más nos vemos afectados en este tema de la violencia. ¿Por qué? Porque somos los que estamos más tiempo en la calle, ¿verdad? Nos tenemos que movilizar a nuestros trabajos por camioneta, por taxi pirata, por moto, por carro, por lo que sea, pero nos tenemos que movilizar a nuestros trabajos. Y las calles se han convertido en lugares sin ley, ¿verdad? O sea, prácticamente a vos te pueden robar el celular en una esquina y te pueden quitar los zapatos en la siguiente esquina y te pueden quitar la mochila en la siguiente y aunque le digas al policía no va a hacer nada, ¿verdad? Y esto pasa pues a diario en todos los sectores de la sociedad civil, ¿verdad? En todas las áreas de todo el país, no solo es en la capital, no solo es en ciertos lugares que antes decíamos es por ser peligroso, sino te pasa en Escuintla, en Chimaltenango, en Quetzaltenango, en Huehuetenango, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos viendo que como muchos de los problemas más grandes del gobierno y del Estado de Guatemala, ¿verdad? Sí te puedo decir que le afecta en gran mayoría a la clase media y a la clase baja de Guatemala, que son, repito, somos los que estamos el día al día en la calle, ¿verdad? Tenemos que salir a buscar trabajo, tenemos que salir a movilizarnos, ir a traer a los hijos, y eso es donde nos ponen a situaciones de riesgo. Sí, muy preocupante y lamentable. Y siendo estos procesos de cambio de gobierno, durante todos estos años de elecciones, ¿se ha aprendido de este proceso o es posible que se siga repitiendo esto de que aumente durante elecciones la violencia? Sí, fíjate que, como te digo, creo yo que muchas personas que nos dedicamos al análisis político sabemos que va presupuestado, no se extiende durante tanto tiempo como se ha extendido ahorita, ¿verdad? Que ya vamos casi a los 10 meses del gobierno y siguen pues habiendo temas de violencia. Sí, desde la época del general Otto Pérez Molina, el expresidente Otto Pérez Molina, vimos un pico que venía desde el gobierno de Álvaro Colón, un pico altísimo que estábamos teniendo casi 100 muertos diarios, ¿verdad? Y desde ese momento ha venido a la baja. Normalmente un día ahorita en Guatemala estamos teniendo cerca de 15 a 25 muertos, sigue siendo un número, si te pones a pensar, un número demasiado loco para un país tan pequeño en Guatemala, sin guerra, sin conflicto armado interno, no estamos cruzando por ningún tipo de rebelión social y aún así tenemos 15, 20 muertos diarios en la calle. Como te digo, esto es más los grupos criminales tratando de garantizarse
un juego, ¿verdad? Garantizarse qué tanto van a poder ellos hacer estas cosas, asesinar gente, matar gente, dejar cuerpos aquí y allá. Algo sí tiene Guatemala, que no es, los grupos criminales en Guatemala realmente no son tan violentos, usan la violencia como último método para ellos empezar a presionar, ¿verdad? Para ellos dejar un mensaje. No, nunca vamos a ver en Guatemala algo así como lo que sucede en México, ¿verdad? O lo que sucedía antes en Colombia, donde vas a encontrar de un día a otro una balacera entre dos carteles de narcotráfico matándose en plena zona 1, ¿verdad? Y dejando 100, 200 cuerpos tirados ahí en la calle. Nunca lo vamos a ver en Guatemala. Sí vamos a ver, pues, estos pequeños asesinatos, vamos a ver estos pequeños, ahí sí que fuegos, ¿verdad? Que se hacen en diferentes áreas, porque esto es como una burbuja, ¿verdad? O sea, si nosotros venimos y hacemos presión en un área, esta burbuja tira la presión a otra área y así es como se van moviendo los grupos criminales en Guatemala. Son muy pequeños, muy desorganizados en su mayoría, entonces van moviéndose. Pero sí, regresando a la pregunta, todo gobierno que entra sabe y entiende muy bien que va a haber violencia. Todo gobierno hasta la fecha, este no lo ha hecho, ha implementado políticas un poco más duras para tratar de contrarrestar esto. El ministro actual nunca tuvo un plan de contención muy fuerte, sino es un contención de lo que él llama más seguridad ciudadana, ¿verdad? Y es crear espacios seguros y es crear espacios donde la gente pueda recuperar las calles. Pero eso, te diría yo, en un país como Guatemala antes tendrías que limpiar las calles, ¿verdad? De criminales. Muy bien, entonces podríamos decir que como prioridad el nuevo gobierno tendría que limpiar primero las calles o existe algún otro punto más importante. No, realmente aquí tenemos que desestructurar las redes criminales desde hace años, ¿verdad? O sea, no los pudimos haber dejado tomar tanto poder como lo tienen actualmente, porque actualmente tienen influencia no solo en la política, sino tienen influencia en iglesias, tienen influencia ay, no sé, en negocios, tienen influencias en diferentes cosas, porque los grupos criminales, por ahí leí ahí una nota hace no muy lejos, de que la mayoría de estos taxis que tienen forma de cubito, estos carros, la mayoría están ligados a dueños, a pandillas, ¿verdad? Y son los mismos pandilleros y diferente gente que usa esos carros para no solo transportar gente, sino también secuestran, violan y cobran las extorsiones desde esos taxis, ¿verdad? Y se sabe que el gobierno tiene la información, pero pues no ha ejecutado un plan para en sí ver si esto es cierto, ¿verdad? Entonces, es donde te digo, creo que este gobierno ha estado un poco muy suave en el tema de sus reacciones para contrarrestar la violencia y eso hace, ¿verdad? Que estas personas que no tienen pues interés en ser parte de la vida social porque no le tienen miedo a la justicia, porque para ellos caer preso es ahí sí que un logro, ¿verdad? Porque van a la cárcel donde pueden empezar a profesionalizarse más en el tema de violencia, en el tema de otras cosas, porque dentro de la cárcel es un submundo del que nosotros no nos enteramos, pero pues hay homicidios, asesinatos y lo que te imagines todos los días dentro de la cárcel también, que no se sepan, pues es otra cosa. Pero sí, el gobierno necesita en verdad fortalecer, ¿verdad? Poner un poco más de orden al caos que se viene generando en Guatemala, porque si seguimos así vamos a volver a tener 100 muertos, 200 muertos diarios, ¿verdad? Porque al no haber un castigo, pues, a quién le importa, verdad? Eso es lo que los grupos criminales piensan normalmente. Muy bien, y siendo esta una situación muy comprometedora para los ciudadanos, como última pregunta quisiera hacerte la cuestión de a las personas, ¿qué le recomendarías hacer? Pues mira, recomendaciones pueden haber una y un millón, ¿verdad? Desde no salir a la calle, que no es justo para el guatemalteco porque es un derecho no solo social, no solo constitucional, sino es un derecho humano, ¿verdad? Hace poco vi un ministro que puso en su Twitter de que él recomendaba no salir a la calle mientras estuviera
habían derrumbes. Fue el ministro de Caminos, ¿verdad? Que para mí fue aberrante que un ministro te diga no salgan a la calle por miedo de que se les vaya a caer una montaña encima. Es un atentado, si lo querés ver así, en el tema de la libertad del ser humano, ¿verdad? En el tema incluso de un derecho humano, ¿verdad? Que te diga, mira, no puedes salir nunca más de tu casa por miedo a que haya inseguridad. ¿Qué tiene que hacer el guatemalteco? Pues miren, yo siempre le digo a todos, vivan su vida lo mejor que se pueda, disfruten, pero eso siempre bajo el tema de ser precavido, ¿verdad? Bajo el mismo tema nosotros de que si nos estamos dando cuenta de que si estamos en un restaurante, en un bar, en cualquier cosa y las cosas se están viendo peligrosas porque uno se da cuenta, ¿verdad? Cuando se está saliendo fuera de control cierta situación, pues alejarnos de ahí. También como guatemaltecos tenemos que tener un poco más de conciencia, ¿verdad? Y evitar cualquier confrontamiento con personas que no conozcamos, ¿verdad? Hay cantidades de gente que manejan moto, carro y todo, y miramos estos videos de gente golpeándose en la calle, agarrándose a batazos, palazos, ¿verdad? Pero lamentablemente no sabemos quién tiene una pistola o no sabemos quién es parte de un grupo criminal y yo me puedo bajar muy enojado porque me chocaron el carro, pero y si por eso me disparan, ¿verdad? Entonces yo siempre llamo a la prudencia, a la calma, ¿verdad? Y a saber medir, pues, las batallas, ¿verdad? Y en este caso creo yo que Guatemala no es un país actualmente para tener conflictos con personas que no conozcamos, ¿verdad? No sabemos cómo va a reaccionar. Nosotros sí sabemos cómo vamos a reaccionar y muchas veces tal vez no va a ser de la forma violenta que otra persona podría ser. Pero de ahí realmente recomendar quedarnos en la calle es inimaginable, no, nunca lo diría, ¿verdad? Es algo que le estaría quitando los derechos humanos a una persona. También les diría, ¿verdad? Que si van a hacer cualquier transacción económica de la venta de un carro, la venta de cualquier cosa, siempre que sea en un centro comercial o adentro de un banco, ¿verdad? Porque hemos escuchado muchas estafas digitales, muchas estafas con cheques falsos, muchas estafas de que alguien le dice, mire, deme el carro y le deposito más tarde y las personas se lo dan, ¿verdad? Y realmente no tenemos que confiarnos tanto en la tecnologización, ¿verdad? Ahí sí que mejor el dinero en efectivo en la mano y todos contentos, ¿verdad? Porque también a veces caemos nosotros en ser un poco ingenuos, el guatemalteco, ¿verdad? Muy confiado. Y creo yo que ese es otro problema de lo que estamos teniendo. Pero en sí, ¿qué podemos hacer? Seguir trabajando, seguir viviendo, porque hasta que el Estado decida empezar a mover sus cuerdas, por así decirlo, estamos ahí sí que a merced de los grupos criminales, ¿verdad? Muy bien, excelente. Gracias por la reflexión y la invitación a que, a pesar de los hechos delictivos, pues tratemos de estar por precaución en las calles. Gracias por tu valiosa información brindada en este programa y esperemos poder contactarte en algún otro momento. Gracias, ¿no? Para mí fue un placer poderlos apoyar y acompañar el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. Es así como llegamos al final de este episodio con este increíble dato que tuvimos por parte del experto. Les agradecemos su sintonía y esperamos encontrarnos en alguna próxima emisión. Esto fue Mentes en Diálogo. Mi nombre es Ludwig Barahona. Hasta luego.